entrevistas por competencias de Bárbara Macheret. Un aplauso. Vamos, Bárbara. Bienvenida. Un gusto. ¿Qué tal? Bienvenida, tuyo. Bárbara. Bueno, todo tuyo. El micrófono. Bueno, como dije que usaba papel, ahí tengo mi machete. Ahí está. Ahí estoy bien con la línea. Al centro. Adelante. Ahí va. Bueno, hola, gracias por venir. Yo soy Bárbara y quería empezar esta charla contándoles un poco una anécdota, una experiencia en uno de los primeros proyectos de recruiting en los que trabajé, de recruiting para tecnología, que es lo que siempre hice. Ya me había olvidado. Escuché otra voz. Ahí está. Ok. Bueno, en uno de los primeros proyectos de recruiting en los que trabajé, había cierta preferencia por egresados de una universidad. Esta preferencia en la práctica era un requisito excluyente. Entonces nos pasaba una situación bastante absurda en un momento de muchísimo crecimiento, con un producto espectacular y con mucha necesidad de incorporar personas, que es que nos encontramos en la situación súper absurda de esperar a que termine el cuatrimestre para incorporar gente. Así que bueno, fue mucho trabajo de ir desmontando ese cuello de botella hasta que finalmente ese requisito se flexibilizó e hicimos la primera oferta y se sumaba el primer desarrollador que no era egresado de esa universidad, de la que siempre había preferencia. Sinceramente esto me generó bastante ansiedad en ese momento por no saber cómo iba a impactar esta nueva incorporación en el grupo, pero fue una gran sorpresa, una grata sorpresa ver que se incorporó súper bien y que sucedió una dinámica de que el resto de los integrantes dejaron de mirarse y a sentirse entre sí en las reuniones porque todos pensaban bastante parecido para escuchar a este nuevo integrante que traía ideas nuevas, disruptivas y que en corto tiempo tomó un rol fundamental dentro del equipo y después dentro de la organización. Como les dije, yo hace 12 años que trabajo en recruiting en el área de tecnología, así que eso es lo que sé, el tema del que más sé, si se puede decir así, pero el tema de la cultura es algo que siempre me convocó muchísimo, me llama muchísimo la atención y entiendo que la cultura es transversal a todo lo que sucede dentro de una organización, así que por eso es que me permití meterme un poco de ese lado, pero de la parte de recruiting para contarles cómo creo yo que a través de una herramienta, que son las entrevistas por competencias, podemos dejar una huella positiva en la cultura organizacional. Así que, bueno, la primera parte de la charla, les voy a compartir 2 citas para demostrar un poco lo importante que es para mí la cultura y también cómo se conecta muy de cerca con recruiting. La primera es de la plataforma de cultura de HubSpot, que está online. Si nunca la vieron, la súper recomiendo porque es muy interesante. Y esta frase dice, la cultura es a recruiting, lo que el producto es a marketing. Y me parece que, bueno, explica muy bien esta conexión y posiciona a la cultura como eso por lo cual, el motivo, digamos, por lo cual las personas vendrían a sumarse a nuestros equipos, a nuestra organización. Así que esa es una de las frases que me gustó. Y la otra es de Larry Senn, que es un autor como pionero e icónico de temas de cultura organizacional, que dice, la cultura no es una iniciativa, la cultura es la facilitadora de todas las iniciativas, o es el facilitador de todas las iniciativas. Y también me pongo a pensar, o sea, esta frase que está muy buena, también en contraposición, ¿no? Cómo puede ser facilitadora o inhibidora de todas las iniciativas dentro de una organización. La primera parte del título de la charla que vinieron a ver hoy se llama De Cultural Fit a Cultural Fitness y un poco lo que quiero es describir y contarles estos 2 modelos o estos 2 enfoques vinculados, digamos, vistos desde el lado de recruiting. El primero, que es Cultural Fit o Fit Cultural, es un concepto que hace mucho tiempo está vigente, seguramente se hace algún tiempo que están en recruiting lo escucharon, y si no, lo habrán vivido en alguna reunión, por ejemplo, con un hiring manager que
en el feedback de un candidato nos dice, no, esta persona no cae bien en el equipo, no va a caer bien en el equipo, o no va a encajar en el equipo. Bueno, de eso se trata el fit cultural, ¿no? En la práctica, bueno, voy con la última cita, les prometo, no es una clase de filosofía, así que vamos con la última cita que dice, el fit cultural no debe ser un eufemismo para contratar personas que se parecen y piensan como nosotros. Es de Laszlo Bock, ahí lo ven. Bueno, quizás lo conocen, es el creador de People Operations en Google. Y un poco esto es algo que ejemplifica muy bien el fit cultural, ¿no? Acá vemos muy contento al señor entrevistando a su reflejo y de eso se trata, de seleccionar gente basada exclusivamente en que comparten nuestro estilo, nuestras creencias, nuestras costumbres. Acá vamos con algo un poco más divertido. Y de esto hablamos, ¿no? De que alguien encaje en un equipo como una pieza de rompecabezas, digamos, que no deje de ser una individualidad y aporte su valor personal para simplemente ser una pieza más en el engranaje y hacer que todo siga como estaba hasta ahora. En un principio, contratar a alguien bajo este criterio tiene algunos beneficios. En el corto plazo, no lo voy a negar, como por ejemplo que la inducción va a ser súper sencilla, que en el corto tiempo esta persona va a ser productiva y que sin demasiado esfuerzo el clima laboral debería fluir. Sin embargo, déjenme decirles que son muchas más las desventajas y sobre todo más profundas. Seleccionar a alguien basado en este criterio del fit cultural primero y principal, demora la innovación. Porque si todos pensamos igual, venimos del mismo lugar, asistimos a la misma cátedra de sistemas operativos y tenemos más o menos la misma edad, bueno, ¿quién va a romper todo para armar algo nuevo? ¿Quién va a innovar? Por otra parte, deja de lado el talento potencial, como les contaba en la anécdota con la que empecé la charla. Quizás dejamos de tener aportes de ideas interesantes y enfoques disruptivos por no tener en cuenta gente únicamente por criterios que no tienen que ver con su habilidad técnica o sus conocimientos, sino simplemente porque es de otra generación, no asistió a esta universidad, no se ve o no se comunica como yo lo hago. Así que el otro lado de este enfoque, digamos el enfoque contrapuesto al que les propongo virar en este viaje de recruiting en tecnología es el cultural fitness, que quedaba más lindo para el título de la charla, pero en realidad se trata de aportar desde recruiting a una cultura organizacional saludable que tiene entre sus beneficios potenciar la innovación, fomentar el talento potencial y, sobre todas las cosas, fomentar la diversidad. Porque seleccionar por fit cultural es discriminatorio. Buscar de manera inconsciente la homogeneidad deja fuera a un montón de gente sin otro motivo que el estilo, la apariencia o su trayectoria personal. Así que, hablando de cultural fitness, las entrevistas por competencias son en particular esta herramienta, lo principal que les quiero contar hoy, que fue la manera en la cual encontré poder implementar y dejar un impacto positivo en la cultura organizacional desde el lado de recruiting. Una cultura organizacional brinda un espacio para expresar ideas que eventualmente potencian y son motor de la innovación. Hay varias charlas de cultura hoy en Más Humanos. Yo voy a hablar desde el lado de recruiting cuál es este enfoque de entrevistas por competencias para dejar atrás el enfoque del fit cultural, ese de la persona como la piecita del rompecabezas, y pasar a una visión más integral de las personas que seleccione por competencias técnicas y competencias personales. Porque no es que los estoy estafando, pero todos ya entrevistamos por competencias. Pero en general estas competencias que evaluamos son las competencias técnicas. Sobre todo en tecnología se presta mucha atención al conocimiento de cierto lenguaje, cierto framework, el manejo de alguna librería.
pero las competencias que les propongo empezar a evaluar durante los procesos de selección en tecnología son las competencias personales. Así que, ahí va. Este es el único slide más teórico, y voy a leer porque no me lo sé de memoria. ¿Qué es una competencia? Una competencia es una característica subyacente de un individuo que está causalmente relacionada a un estándar de efectividad en un trabajo o situación. Eso es lo principal. Si desglosamos un poco esa definición, una competencia es una característica personal de alguien que está alojada en lo profundo de su ser y que en consecuencia va a determinar que una persona se desempeñe de cierta forma en su trabajo. Por ejemplo, una competencia puede ser autonomía. Una persona tiene cierto grado de desarrollo de esta competencia y por lo tanto, en un rol donde se espere de ella tal nivel de autonomía, va a alcanzar o exceder o performar por debajo en ese grado de autonomía esperado. Este marco de trabajo de las entrevistas por competencias tiene, desde mi punto de vista, dos grandes ventajas, sobre todo para el rubro de la tecnología. La primera es que las competencias, como acá dice, es una característica subyacente, o es algo que está profundo y que tiene cierta permanencia, cierta adherencia en el tiempo, en contraposición a los conocimientos técnicos. Hoy por hoy vemos como muchísima aceleración en cuando cambiamos de versión de un framework, cuando cambiamos de herramienta para, no sé, los contenedores y demás. Y en contraposición a eso, bueno, las competencias son algo que permanece en el tiempo. Entonces, si seleccionamos a alguien por competencias, sabemos que pase lo que pase con el proveedor de servicios en la nube, esta persona, no sé, sabe trabajar en equipo. Y por otra parte, algo que también para mí está muy bueno es que el marco de entrevistas por competencias tiene entre sus fundamentos que el mejor predictor del comportamiento futuro es el comportamiento pasado. Entonces, las entrevistas por competencias evitan todo ese tipo de preguntas futuristas de ¿qué harías si hay un elefante en la oficina? Espero que no haya un elefante y que no haya una oficina, pero si esto llega a suceder, no. Bueno, eso queda de lado por completo en las entrevistas por competencias y lo que hacemos es explorar experiencias pasadas en las que se pusieron en juego ciertas competencias personales de las personas a las que estamos entrevistando. Les dejé, bueno, voy a dejar, ya está, y después los van a poder ver, mucha más información del marco teórico, definiciones de competencias y preguntas por competencias para que chequeen. Hay una autora argentina muy importante que se llama Marta Hayes, que profundiza este tema, y hay varios links en el último slide de esta presentación para que vean después. Pero me pareció más rico hoy compartirles mi experiencia, porque lo otro lo pueden googlear y esto no. Así que quería contarles cómo fue todo el tema de las entrevistas por competencias en SouthGeeks, que es la compañía en la que yo trabajo. Hace 2 años que trabajo en SouthGeeks como Recruiting Manager. Y en esta compañía pude finalmente poner sobre la mesa esto que quizás alguna vez le pasó, que es entrevistamos a 2 o 3 personas y todas son aptas desde el punto de vista técnico, pero hay alguien que decimos, esta persona la va a romper, estoy segura que la va a romper. Pero es difícil ponerlo en palabras y es difícil comunicarlo al hiring manager de por qué esta persona creemos que va a performar mejor que las otras 2. O quizás hay alguien que no cumple al 100% todos esos requisitos, esa lista que siempre chequeamos, pero que igualmente sabemos que con su actitud, con sus competencias personales, lo va a balancear y se va a poner a tiro y que vale la pena darle una oportunidad. Entonces, pensando en cómo reflejar esto y en mejorar nuestro proceso de selección, como les digo, siempre de perfiles de tecnología, le pedí a 2 personas del equipo de recruiting, que son psicólogas, que me propongan alternativas, digamos, qué podemos implementar en nuestro proceso para mejorar. Me acercaron un montón de opciones súper válidas y valiosas, pero tenían algunas limitaciones. Algunas
solamente las podían llevar adelante ellas, porque como saben hay algunos tests y algunos cuestionarios que necesitan un título habilitante para poder ser implementados, así que esos los dejamos de lado. Otros eran muy largos y el tiempo, bueno, saben que nunca sobra. Y también había algunos que tenían un nivel de abstracción o de distancia con el rol para el cual estábamos entrevistando que iba a hacer que la gente que entrevistábamos no tenga ganas de participar del proceso. Así que finalmente dimos con las entrevistas por competencias, que desde mi punto de vista tiene un marco teórico, una forma de implementarse y un vocabulario súper accesible. No hace falta ser psicólogo, de hecho yo no lo soy y trabajamos con esto a diario. Y por eso fue que optamos por implementar las entrevistas por competencias hace un año ya. Para nuestra sorpresa, fue muy buena la recepción de parte de las personas a las cuales entrevistamos. Se enriquecieron muchísimo las entrevistas. Ese creo yo que fue uno de los mayores logros, el grado de compromiso en las respuestas, porque las preguntas que hacemos al entrevistar por competencias remiten a experiencias pasadas, entonces cuando estamos entrevistando a las personas se ponen a pensar, bueno, ¿en qué proyecto se puso en juego mi innovación? ¿Bajo qué circunstancia tuve que priorizar los objetivos sobre el proceso? Bueno, la verdad que eso enriquece muchísimo el proceso de conocer a la otra persona y dejamos de lado ese mero checklist de qué versión de Java usaste en tu último proyecto. No les voy a negar que hubo dificultades, las hay, principalmente con los hiring managers, que son quienes muchas veces por cuestiones de tiempo necesitan a alguien que ya se sume y que justamente ese término que queremos desterrar encaje en el equipo. Bueno, contra eso mucho no podemos hacer, pero sí de a poquito ir haciendo otro tipo de preguntas en las reuniones de relevamiento de roles. Yo no di demasiada explicación, para ser sincera, cuando nos propusimos empezar con las entrevistas por competencias a nuestros clientes. En nuestro caso tenemos hiring managers externos y no argumenté mucho esto de las entrevistas por competencias, pero sí empecé a hacer otro tipo de preguntas, como les decía. Bueno, ¿qué habilidades personales te parece que vendrían bien para este rol? ¿Esta persona va a trabajar más bien sola o más bien en equipo? ¿Va a tener interlocutores no técnicos? ¿Necesitan que tenga, no sé, orientación hacia la innovación o buscan a alguien que se sienta más cómodo en procesos súper estructurados? También les expliqué a cada uno de los hiring managers con los que me reuní que, además de las habilidades técnicas que requerían, íbamos a estar revisando estas habilidades personales en cada uno de los candidatos. Y después, cuando terminaban nuestras reuniones, en la minuta de la reunión de relevamiento, incluía esas habilidades personales que yo había detectado y definido con este nombre de competencias para que las validen antes de comenzar un nuevo proceso. De a poquito estas respuestas fueron más ricas. Lo curioso es que seguramente les pasó, cuando los hiring managers redactan la descripción de puesto, muchas veces ponen orientado al trabajo en equipo, orientado al cumplimiento de objetivos. Bueno, en el mejor de los casos no se releva nada sobre esos temas. Es como que uno ve una lista de 6 ítems y los últimos 2 son de competencias. Bueno, fingimos ignorarlos y no hablamos del tema en los procesos de selección. Y en el peor de los casos, esas características personales que estamos buscando en los candidatos se infieren, incorporando un montón de sesgos al proceso de selección. Entonces, bueno, incluyendo esta técnica de las entrevistas por competencias, dejamos de lado esos sesgos y tenemos argumentos más sólidos basados en experiencias pasadas y en decisiones y en actitudes pasadas de los candidatos que estamos conociendo para inferir cómo se van a desempeñar en este nuevo rol para el cual los estamos entrevistando. Por supuesto que esta implementación, que yo les dije que llevamos un año trabajando, tiene una evolución. Nuestra idea es, bueno, definir cada vez mejor las competencias que son relevantes para estas posiciones técnicas
ir perfeccionándonos en el tipo de preguntas que hacemos a los candidatos, que es una parte súper interesante de entrevistar por competencias, diseñar qué preguntas vamos a hacer a los candidatos. Y también algo clave dentro de los aprendizajes es incluir esta información a la hora de presentar un candidato. No basta con decir, bueno, vos me dijiste que tenía que ser una persona con iniciativa, estos 3 lo son. Sino que nosotros, por ejemplo, lo que estamos haciendo es incluir al momento de presentar un candidato en el encabezado de este archivo, incluso antes de la experiencia laboral, el listado de las competencias que evaluamos y la descripción del grado de desarrollo que detectamos. Y de esa manera, bueno, ya tienen, por lo menos las personas que van a entrevistar a cada uno de los candidatos, ese ejercicio de leer cuál es el grado de desarrollo de estas competencias principales que estuvimos analizando. Y otro de los aprendizajes es el tema del vocabulario, mantenerlo siempre accesible. Porque como les dije, en el equipo de recruiting de Southgeeks hay 2 psicólogas, yo no lo soy y tampoco lo son la mayoría de los hiring managers con los que trabajamos. Entonces, acá no hablamos de estructuras mentales ni evolución emocional, sino que hablamos de cuestiones muy del día a día para todos nosotros, como les dije, ser autónomo, tener iniciativa, orientación al cliente interno, resolución de conflictos, negociación, y todos esos son términos que manejamos en el día a día, y cuando tengamos como interlocutores a los hiring managers, tenemos que mantener ese mismo vocabulario para engancharlos en la validez y en el aporte de valor que la entrevista por competencias tiene. Bueno, finalmente lo que quería compartir es que mi objetivo hoy era que dejemos atrás este enfoque del fit cultural, o por lo menos que dejemos de usar ese término sin pensar todo lo que implica el fit cultural, y por supuesto compartirles esta herramienta que son las entrevistas por competencias, para promover contrataciones de impacto y que desde recruiting podamos aportar a una cultura organizacional saludable. Así que muchas gracias. Sí. La verdad, excelente, Barbie. Muy buena la charla. Bueno, No, llegó el momento del Q&A, ¿o no? Totalmente. Si tienen alguna pregunta, pueden levantar la mano, les vamos a acercar un micrófono. Ahí hay 2 micrófonos. Mira, ahí hay una pregunta. Ahí hay una pregunta. Ya tenemos la primera pregunta. Ahí va. La luz nos está matando. Gracias. Sí. Antes de que preguntes, gracias. Eso, sí, muy valiente. Bueno, no sé si me escuchan. Sí. Sí, te escucho. Me anoté la pregunta porque se me ocurrió medio al principio que, bueno, nosotros nos dedicamos también al recruiting. Tenemos un producto donde dejamos por ahí asentado todo. Y hay una parte muy importante para nosotros que son, bueno, las competencias, las soft skills. Y nos pasa muchas veces que hacemos entrevistas y a veces no sabemos bien cómo poner en palabras el hecho de, bueno, identificamos algo, no sé, tiene mucho potencial. Y esto, ¿no? ¿Cómo hacemos para explicarlo en palabras? Porque obviamente tenemos que dejar documentado todo y uno no puede decir, bueno, me cayó bien. Es como, no van esas palabras. A veces, no sé si tenés alguna herramienta para recomendarme o qué palabras vos recomendás o utilizás para volcar en palabras lo que identificás de las competencias, digamos. Sí, claro. Primero, soy detractora del término soft skills, discúlpame. Porque tiene una connotación como, en cierto punto, peyorativa o de menor grado, de pensar en un soft skills. O sea, ¿por qué sería blanda una competencia personal? Si está alojada dentro de mí, tiene muchísimo valor y muchísima permanencia. Eso sería otra charla, pero bueno, no quería dejar de argumentar eso. Y después, en cuanto a herramientas, mira, yo al final de la presentación dejé 2 links de material de Marta Ayes, en donde se describen súper bien como los diferentes grados de desarrollo de las competencias. Y me parece que lo que vos decís que tiene mucho potencial, o que no sabes cómo poner en palabras, que te cayó muy bien, creo que eso sería lo que hay que dejar de lado, como esa subjetividad, y enfocarnos en evaluar por qué a vos te pareció que esta persona era,
digamos, que va a aportar mucho valor a esta posición que vos estás buscando llenar. Ponerlo en palabras significa, no sé, buscamos a alguien que tenga excelentes skills de comunicación y esta persona se comunicó súper bien. Entonces, como dejar de pensarlo en algo subjetivo de me cayó muy bien, tener el diccionario de competencias a mano y tratar de desglosar qué puntos de la entrevista hicieron que a vos te parezca que era un excelente candidato o candidata para la posición. Y de esa manera quitar la subjetividad y agregar argumentos, digamos, como vos decías. Me parece que en ese punto quizás tener a mano un diccionario de competencias. El diccionario de competencias de Marta Hayes tiene 14 millones de competencias. Nosotras en particular lo que hicimos fue seleccionar 15, 20, que son las más frecuentes para los perfiles que nosotros solemos buscar y tenerlas más a mano. Pero creo que apoyarte en definiciones le va a quitar como esa subjetividad. De nada. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta acá en el auditorio? Ahí Ahí levantan hay la dos mano. manos. Muy bien. Para ahí ¿Querés te están llegue llevando el mic? micrófono. Así lo escucha la gente que está online también. Gracias. Gracias. ¿Se escucha? Sí. Puntos. No, quería preguntarte cuál es tu opinión con respecto a las herramientas para evaluar competencias. Viste que hoy hay, no sé, nosotros estamos en proceso de evaluación de una que se llama Test Gorila, que bueno, ya viene como predeterminado. La verdad que nunca usé Test Gorila, sé que tiene un test de competencias, pero creo que en este punto para las competencias personales está buena la instancia de conversación. Entiendo que quizás para un proceso de selección muy masivo valga la pena, pero desde mi punto de vista la conversación es fundamental. No sé si este test Gorila permite grabar respuestas, quizás eso sería valioso, pero no me imagino evaluando competencias personales con un multiple choice, por ejemplo. Porque de hecho el valor es basarse en experiencias pasadas. Difícilmente un choice justo coincida con la experiencia o la actitud o la decisión pasada que tuvo el candidato o la candidata que vos estés entrevistando. Gracias. Buenísimo. Había una justo ahí atrás. Ahí está. ¿Se escucha? Sí. Sí. Te quería preguntar, un poco teniendo en cuenta que contaste que hacer recruiting con clientes externos. Está medio cortado, ¿no? Bueno, ahí va. Como decías que haces recruiting con clientes externos, te quería preguntar cómo haces, si hay algo que te sirve para elegir qué competencias son las importantes para ese rol, si usás esas 15, 20 para todos los clientes y como más estandarizado, o te tenés que sentar con cada líder a ver, bueno, esa autonomía, bueno, pero ¿qué de autonomía? ¿O cómo haces eso? Porque me imagino que es infinito. Sí, es infinito. Desde ya, como te dije, es algo que venimos haciendo hace un año y tenemos cierto grado de simplificación. Parte del desarrollo también me parece que pasa por de a poco cambiar esa mentalidad de los clientes de priorizar tanto el conocimiento técnico, hablando de una base, digo, no es que, no sé, un ingeniero agrónomo va a venir a programar solo porque sabe trabajar en equipo, pero partiendo de una base, me parece que la evolución sería como flexibilizar cada vez más los conocimientos técnicos para priorizar las competencias personales. Lo que hoy hacemos, digo, ese glosario de competencias, 15, 20 competencias, es interno. Por ejemplo, el año pasado nos pasó que teníamos un equipo como muy distribuido alrededor del mundo y nos pareció importante buscar y definir y evaluar competencia intercultural, que era algo que hasta ahora no veníamos manejando. En realidad, sí, lo que hago es en cada reunión de relevamiento de una nueva posición, conversar sobre estas habilidades personales que buscan para cada nueva posición, que muchas veces, como decía, a veces ya están puestas en un job description, dicen trabajo en equipo. Lo que pasa es que lo dan por hecho, no sé. A veces ya están escritas y los chequeamos, a veces también tiene que ver con el perfil del cliente, que ya lo conocemos, pero sí lo que hago siempre es después mandarlo en la minuta de esta reunión de relevamiento y pedir que lo recheque la persona con la que tuve la reunión. No sé si respondí tu pregunta. ¿Hay alguna pregunta más del público? Ahí tenemos otra más.
Hola, ¿cómo estás? Hola. Yo te quería consultar si dentro de toda tu experiencia de reclutamiento tuviste la experiencia de trabajar en lo que es el rehiring process, como la recontratación de empleados, y cómo fue tu experiencia si lo hiciste. En realidad, tanto para rehiring como para volver a entrevistar candidatos que no fueron contratados, pero sí los queremos reconsiderar para una nueva posición, en cuanto a competencias, ¿te respondo? Sí, en cuanto a competencias y también capaz si eso está dentro de tu scope o hay otra persona o otro departamento que se encarga específicamente. No, lo de hacemos la nosotros. reevaluación. La reevaluación. Pero en ese caso, respondo en cuanto a esto de competencias, sí lo hacemos y en ese caso, si hay competencias que es lo que suele suceder, distintas de lo que se evaluó para una posición anterior, se revisan esas competencias diferentes. Sí. Nena. Ya no tenemos más Ya no tiempo, tenemos ya nos más tiempo. caímos. Hay Ay, online. Gracias por todas Hay las online, preguntas. pero no Temía llegamos. este momento más que nada, que No. nadie pregunte. Excelente la charla, Barbie. Muchas gracias. Muy buena. Un aplauso para Muchas Barbie. gracias. Gracias. Dale.